7:02 de la mañana ya estamos aquí en No Hay Derecho. Ernesto de la Jara está en nuestros estudios. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Un día un poquito más claro ya. Ojalá sea señal de que está disipándose un poquito el invierno. Un día cargado de informaciones que están vinculadas, como no, a lo que está pasando en el Ministerio Público. El presidente de la República, siguiendo esto que parece ha descubierto, es un soporte fundamental para lo que quiere hacer de aquí hasta el final de su gobierno. Ayer he hecho anuncios en torno al magisterio también y vamos a conversar sobre eso. Antes, Ernesto, buenos días. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Todo bien? Perfecto, acá, Glatzer. Hay varios temas. Ayer, solamente quiero decir a los oyentes, vamos a contarles quiénes van a venir el día de hoy. Va a venir en un rato a conversar con nosotros. No habla hace bastante tiempo, por lo menos aquí en la radio no viene desde que era ministro. Jorge Nieto, el ex ministro de Cultura, ex ministro de Defensa, y quien en su momento pudo llegar a ser presidente del Consejo de Ministros en la época de Pedro Pablo Kuczynski. Viene a conversar con nosotros. Viene el fiscal Rafael Vela también, Ernesto, que es el fiscal coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, pero ahora encargado del equipo especial, vamos a llamarle, que investiga el caso más conocido como Lavallato. Y como si eso fuera poco, más adelante en el programa viene Luis Johamovich, escritor, historiador, es periodista, bueno, que con él vamos a conversar sobre su última publicación, pero también sobre otros temas donde su opinión va a ser siempre interesante. Sobre eso solo, Glatzer, decir una cosa que puse en el Facebook, que algunas personas han respondido, que habíamos tenido también invitadas mujeres para una serie de temas, pero lamentablemente al final no se logró, lo cual no es una excusa, pero evidentemente siempre hay la intención, la voluntad, porque es un aporte sumamente importante, ¿no? Sin duda. Entonces ahí está más o menos ya descrito, planteado qué cosa vamos a tener en el programa de hoy, y vamos a comenzar a comentar algunos temas. Hoy día lo pone en su portada el diario La República y tiene que ver con una investigación que ayer publicó IDL Reporteros. Y dice lo siguiente: CNM, o sea, Consejo Nacional de la Magistratura, alteró resultados de calificaciones de Chávarri, se refiere al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Fue desaprobado en el proceso de ratificación, pero en el sistema informático apareció con nota probatoria. La ratificación del fiscal quedó además en el limbo. Se requería el voto unánime de 7 consejeros y en su caso solo votaron 6. Esto, Ernesto, suma a lo que ya a estas alturas es algo que no se puede admitir en un fiscal de la Nación, una persona que primero tiene una conducta pública, la verdad, reprochable, porque miente cada vez que se le consulta con algo que puede haber cometido, dicho, lo niega. Pero en segundo lugar, varias de las cosas que ya se han podido conocer de él junto con esta, no hablan bien de alguien que tiene que darle el viso de legalidad a la acción de quienes persiguen el delito, como es el Ministerio Público. Habría que decir que esto tiene que ver con que el fiscal de la Nación fue ratificado hace no mucho, en julio de este año, o sea, hace muy poquito, por el Consejo Nacional de la Magistratura, cuyos integrantes hoy día han sido defenestrados, han sido sacados del cargo porque se presume que están vinculados a redes de corrupción. Pero además de una manera particular, porque para poder pasar, porque el examen para ratificar un magistrado o el proceso tiene que ver primero con una calificación donde tú tienes que pasar un promedio, y el promedio estaba cerca de los 70 puntos, y este señor no sacó ese promedio, no llegó al promedio. Entonces, ¿qué sucedió? De un día para otro, el Consejo de la Magistratura resulta que aparece con 10 puntos más de los que había sacado, lo que sí le permitía entrar a la siguiente etapa, ¿no? Y eso se advierte, se dan cuenta de que esto ha sucedido, una buena funcionaria lo denuncia, se presenta, ejecuta el caso, dice que se corrige, porque no solo es un asunto de nota, porque ahí lo que se advierte y se dice o se justifica es que fue un problema de cómputo del propio sistema. Pero el sistema efectivamente se puede mover, pero el asunto está que cuando se mueve, alguien pone una explicación de por qué hay una nueva nota, o sea, cambia la anotación que había al comienzo, y eso hace que efectivamente se llegue a la sospecha de que eso buscó favorecer al entonces candidato o a quien pasaba por proceso de ratificación, el señor Chávarri. Pero eso no es lo único, eso le da el piso para pasar a la segunda etapa. Pero en la segunda etapa, cuando no cumplía los requisitos, el Consejo de la Magistratura decide no pasarlo a entrevista, que es el paso siguiente, sino ratificarlo automáticamente.
no cumplía un requisito. Esto es claramente un favorecimiento y es por ese consejo que ya no está. Entonces, el fiscal de la Nación no solo tiene un problema de origen en su ratificación, tiene origen en su juramentación, y sus propios actos dan cuenta, desde mi modesto punto de vista, que no debería seguir siendo el fiscal de la Nación. He tratado de escribir porque es un poquito más compleja la historia, pero eso es lo que ha pasado con Chávarri, Ernesto. Sí, claro. Recordar, Glatzer, como siempre, que el Ministerio Público, la Fiscalía, es un órgano constitucional autónomo, es decir, no es parte del Poder Judicial, pero tiene que ver mucho con el sistema de justicia que se pretende reformar, porque es quien impulsa la acción penal, por ejemplo, investiga el delito. Digo, para que se vea de quién estamos hablando, de la máxima autoridad del Ministerio Público, ¿no es cierto? Que no pertenece a ninguno de los poderes del Estado, y como tú bien has explicado, hay el tema de la ratificación. Cada juez o cada fiscal que cumple 7 años, por ejemplo 7, 14, 21, debe pasar por un proceso de ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura, y el Consejo Nacional de la Magistratura puede simplemente decir que no pasa la ratificación y sale totalmente de la carrera y no puede regresar. Entonces ese es el proceso que tiene que pasar Chávarri, y que ocurre lo que tú has dicho. Pero a ver, el detalle es importante también, porque de acuerdo a la ley que regula hasta ahora ese proceso de ratificación, es que se le pide un número determinado acá no de sentencias, sino resoluciones fiscales, es decir, casos que haya no resueltos, sino porque el fiscal no resuelve, sino escritos, opiniones, dictámenes que hayan presentado durante los procesos, y a la vez el propio Consejo saca aleatoriamente algunos. Y todas estas resoluciones fiscales le piden a expertos, pero de manera absolutamente anónima, que las califique, pero no tanto si estuvo bien en qué sentido, sino si hubo un razonamiento, una lógico, de vida, un sentido común, una motivación, ese tipo de cosas. Entonces, en eso jala el fiscal de la Nación, lo cual ya, por favor, es increíble, ¿no es cierto? Que el fiscal, es decir, aquí solamente para anotar algo en relación a eso, Ernesto. Ese es un dicho que se usa mucho, es casi un cliché, pero a los jueces y fiscales se les conoce por sus sentencias y por sus dictámenes. Entonces, a los fiscales y a los jueces le dicen, preséntanos tus mejores sentencias, tus mejores dictámenes. Entonces Chávarri presenta lo que consideres mejor. Y esos son calificados por estas personas que son expertas, que no saben a quién están calificando, porque les dan los exámenes, ellos no saben quién es y finalmente califican. Ahí efectivamente no sacó la nota mínima para pasar a la siguiente etapa. Es decir, jaló por el lado que no llegó, digamos que no pasó de 10. No podría hacer el cálculo, de repente fue 9, ¿no? Porque fue insuficiente lo que saca. Claro, no, pero ahí hay que anotar una cosa que ayer me explicaban sobre esto, ¿no? Porque él tenía que haber sacado un puntaje. En el caso de la elección o ratificación de jueces y fiscales, la nota para pasar no es, supongamos, de 10 a 20, 11. No, ellos ponen un piso más alto. Dicen pasa con 15. O sea, 15 es el básico. Porque claro, él sacó, por ejemplo, 69 de 80. Entonces, para alguien puede decir, oye, pero no es tan poco. Pero resulta que la exigencia para esa ratificación es mayor. Y es ahí donde, cuando le sacan el promedio, él saca 4.32 de 5. Entonces uno dice, pero oye, no está tan lejos de 5, pero es por debajo de lo que exige el propio Consejo y la ley para pasar a la siguiente etapa. Es decir, la exigencia es mayor porque son miembros del sistema de justicia. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasó? A él le ponen una nota que no llega a ser satisfactoria. Así es. No podría pasar a la segunda etapa, y es ahí donde le vienen 10 puntos. Pero lo del sistema también es interesante, importante, además revela la gravedad. Claro, se ponen las notas y se puede modificar si es que se verifica algún error, pero es dificilísimo modificar el sistema. O sea, no es que cualquiera pasa por ahí, está acá, y acá está el sistema, voy a subirle unos puntos. Entonces cada uno tiene su password, su usuario, está blindado de alguna manera para que no pueda ser modificado o alterado, y para que no se cometan ni errores, o para que no hayan desperfectos. Está bien hecho. No estamos hablando de cualquier cosa. Mira, aquí, Ernesto, el artículo pertinente dice que la escala de rendimiento para pasar de esa primera a esa segunda etapa es
escala de rendimiento, dice el artículo 68, dice de 85 cuando sacas es el 100% y es excelente. De 70 a 74, de 70 hasta 84 es buena. De 60 a 69 es insuficiente. Y él estaba en el rango 3 de insuficiente para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, claro, ahí es donde a los 69 que tenía le suman 10. Entonces, con esos 10 claro, pasa a ser buena, que es tener un pie ya en la siguiente etapa. Pero como eso se descubre y se le quita los 10 puntos, ¿qué cosa decide el Pleno del Consejo? Pasarlo por ratificación automática. Y él no calzaba porque no tenía el requisito básico, que es por lo menos tener una buena calificación. Claro, ahí procedía, digamos, es bien importante eso, ¿no? Y ahí procedía entonces pasarlo por una entrevista. Exactamente. Como es lógico, ¿no? Más si va a ser fiscal de la nación, todo. Sin embargo, acá deciden que no se va a pasar. No estaba la integrante del Consejo Nacional de la Doctora Aragón, efectivamente. No estaba, que también es un problema, porque dicen que las ratificaciones tienen que ser con por todo. unanimidad. Sí. Entonces acá, como encima que se le exonera de la entrevista, se le... No están los 7, pero sin embargo pasa y termina siendo fiscal de la nación. Esto es realmente gravísimo. Es decir, no pasa el examen y en segundo lugar hay irregularidades tremendas. Y él dice, yo no tengo idea. Yo no sabía que eso pasaba. Digamos, ¿a quién benefició? ¿Para quién fue? ¿Cómo puede ser posible? No, pero tampoco sabía que hablaba con Inostroza, tampoco sabía que asistió a reuniones con periodistas, tampoco sabía. Es decir, este señor todo el tiempo... Digo, lo que pasa es que en boca del mentiroso todo se hace dudoso, ¿no es cierto? Y este señor ha dicho tantas cosas que no son verdad, que claramente aquí hay un hecho que ha buscado favorecerlo. Y las cosas que se dicen acá también, porque entrevistan a uno de los calificadores, a una de las personas o expertos que llaman para calificar, y él dice la nota que sacó Chávarri. Él le puso, ahorita lo voy a encontrar para que nuestros oyentes puedan conocer, sí, claro, qué cosa, cuánto le pone de nota, para que ustedes vean. Por ejemplo, el abogado León se apellida, a ver, ahorita lo voy a buscar el nombre, pero se lo voy a contar. Leiser León, que es, digamos, un reconocido abogado que trabaja temas civiles, no es muy conocido. Él califica, y en contencioso administrativo, él, digamos, lo que habría que, el tope era 5 puntos, y él le pone 0.28. Pero resulta que cuando le suben la calificación, ese 0.28, claro, casi se duplica, porque lo que querían era finalmente terminar favoreciendo a esta persona, o se iba a favorecer de eso que ellos dicen fue un error técnico. Y la verdad, esto es grave. O sea, cuando ya tienes tantas dudas de una persona que va a estar como el principal protagonista de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra el lavado de activos, de la lucha, en fin, no puede estar en mano una persona así, ¿no? Ahora, claro, para hilar temas, Glatzer, además recordemos que ahora la propuesta que, digamos, yo rescato totalmente la voluntad que tiene el gobierno por modificar quienes integran el Consejo Nacional de la Magistratura, y creo que la comisión de notables que se nombró está integrada casi en su mayoría por gente de primer nivel, pero si se aprobara, uno de los 5 votos sería el de Chávarri. O sea, para nombrar al Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Es decir, Chávarri estaría nombrando a quienes tendrían que evaluar su comportamiento. Entonces, justamente hay que tener mucho cuidado de no quede todo entre las autoridades. No, eso es una reflexión muy importante, porque efectivamente, si nosotros nos pusiéramos... Imagínense ustedes que la propuesta que ha hecho el presidente, que ha hecho la propia comisión, que yo coincido contigo, es gente notable realmente, de que son las cabezas de las instituciones principales los que nombran. Creo que lo ponías tú como ejemplo la vez pasada. Imagínense, hace poco tendría que haber conformado esa comisión, primero, el señor Edgar Alarcón, Contralor General de la República, Duberlí Rodríguez, que ha renunciado, el señor Chávarri,
y antes el señor Ramos Heredia, porque después tuvo Pablo Sánchez, y así ellos serían los que tendrían que elegir a los nuevos fiscales y jueces. Y entonces uno dice, ¿no hay ahí también un problema porque ellos también a veces generaron estos escándalos que en algunos casos terminaron con su renuncia y su salida? O sea, hay que tener mucho cuidado que ellos sean los que hagan esa elección. Claro, además, acuérdate, esto se va a someter a referéndum, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasa? Que la gente agarre y dice, ahora los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura van a ser elegidos vía concurso público de méritos, lo cual pues es indiscutible, está bien que se elija a los mejores. Incluso antes también era así ya, pero que sería de manera mucho más expresa, me parece bien. Pero la gran pregunta es, ¿quién va a decir quiénes son los ganadores? Entonces, como acabas de decir tú, se propone que sea el presidente del Poder Judicial. Duber Luis Rodríguez renunció, ahora es Víctor Prado, pero en el momento que se elija al Consejo Nacional de la Magistratura, ya va a haber en principio otro presidente. Vamos a ponerlo así, Ernesto. Ayer aquí difundimos los audios donde mencionan de manera reiterada al señor Ángel Romero en conversaciones de Walter Ríos con Genaro Vélez, el abogado de Alan García, y también, digamos, con otros. En fin, si él llegara a ser presidente de la Corte Suprema, cosa que más o menos estaba convenida ya por varios miembros de la Corte Suprema, él sería el que tiene que elegir a jueces y fiscales a partir de la implementación de esto que el gobierno quiere hacer. Solamente para poner un ejemplo, él junto con el señor Chávarri, que tendría, si no se va, quedarse como... No lo puede sacar el CNM porque todavía no lo ha nombrado, entonces tendría que el Congreso, lo cual es imposible, y que él renuncie, parece que está bien entornillado en el cargo, entonces él sería el segundo voto. Y él ha encontrado la coartada perfecta, porque ha dicho, yo me debo a la Junta de Fiscales, y si la Junta de Fiscales no me quita su apoyo, yo no me voy. Claro, de la Junta de Fiscales de 6, él tiene 4 garantizados. Su voto, el de Rodríguez Montesa, que aparece en audios, el de Tomás Galvez, que también aparece en audios, y el del señor Arce Córdoba, que hoy día aparece en el Diario de la República también, en intercambio de favores con Inostroza Pariachi. O sea, esos 4, con Chávarri, son los que le garantizan a Chávarri su presencia ahí. Entonces dicen que hoy día va a haber una reunión de la Junta Fiscal para hacer una mirada autocrítica de todo lo que está pasando en el Ministerio Público. Pero ¿de qué sirve la autocrítica si Chávarri sigue siendo el fiscal de la Nación? Esto es realmente insostenible por el bien del Ministerio Público. Claro. ¿No? Ahora, solamente para terminar en ese tema, el otro que votaría para elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura sería, ¿no es cierto?, el presidente del Tribunal Constitucional, que hoy día es Blume, en otro momento puede ser Ferrero, puede ser Sardón, puede ser Ledesma, puede ser uno nuevo que se elija, en fin, hay una variedad también de gente que está más cercana o menos cercana al fujimorismo, a determinadas posiciones, es decir, tienen posiciones determinadas. Bueno, ojo, el señor Inostroza Pariachi dice en alguna conversación que su hijita, que no sé cómo se llama ahorita, trabajaba en el Tribunal Constitucional también con un magistrado. Es decir, aquí hay un problema serio si es que se opta sin mayor reflexión por una lógica que suena bien, pero que puede tener seriamente... Walter Gutiérrez, recuerda, Glatzer, el defensor del pueblo, ha sido elegido defensor del pueblo después de un montón de veces que se presentó y con muchos cuestionamientos. Ese sería el otro voto. Nelson Chac, a ver, yo creo que está en periodo de prueba, en el sentido, vamos a ver cómo lo hace. Ha tenido algunos aciertos y otros desaciertos. Por ejemplo, a mí me preocupó mucho que cuando fueran a tomar el acervo documentario del Consejo Nacional de la Magistratura, se encontraron con que los consejeros habían vaciado sus oficinas. Entonces yo creo que debe hacer un informe, ¿no? A mí me dijeron que fuera tal fecha, no fui, pero hasta ahora no hay. Entonces lo que digo, hay que tener mucho cuidado quién elige al Consejo Nacional de la Magistratura, así sea vía concurso público. Gracias, hemos conversado un poquito, pero te pregunto, ¿y esta denuncia del procurador anticorrupción Amado Encoyá sobre el audio del juez San Martín? A ver. Bueno, ahí lo que ha pasado es lo siguiente. Yo creo que lo que ha hecho San Martín claramente es una falta. Eso no lo puede hacer un juez supremo, no puede estar llamando. Además, porque por más que se diga que los jueces son independientes, una llamada de un supremo a un subordinado, de todas maneras es influyente. Entonces eso es pésimo, me parece de mal gusto. El lenguaje que utiliza, me parece que ahí hay una falta ética que se tiene, por supuesto, que sancionar y que se tiene que evaluar. Pero a mí me parece que, siendo eso así, que hay un sector
que está muy vinculado o que está relacionado con el sector del Poder Judicial que participa de estas redes sí de delincuentes, que lo que quieren es dar la sensación de que todos son exactamente iguales y todos participan de la misma red o te tienen distintas redes, y esos han venido hace tiempo exigiendo que se den pruebas de que acá se combate contra todos. Es decir, mientras la señora Karina Beteta le exigía al procurador ¿por qué no sale y denuncia, por ejemplo, a Pablo Sánchez, por qué no denuncia a San Martín? Y yo creo que Amado Benco lo que ha dicho es, ¿para qué me voy a tener problemas? Lo denuncio igual. Yo creo, tengo la impresión, sabiendo que hay una diferencia entre uno y otro caso, que se tiene que sancionar, me parece que sí, pero me parece que no es exactamente lo mismo. O sea, no participa de la misma red, pero me parece que ha hecho una denuncia. Ahora esa va a seguir, en manos de quién caerá y en qué terminará, no sé, porque hay que recordar también que César San Martín, y no es una defensa por este acto que me parece que es totalmente anómalo, que me parece totalmente repudiable, no es de la gerencia o no está en la lista de los aprecios de un sector importante de la política. De hecho, los fujimoristas lo odian por la sentencia Fujimori y otros también por resoluciones que seguramente no les ha gustado, ha desarrollado él en su trayectoria como magistrado. Pero me parece que el procurador, movido por esta lógica, para que no digan que yo estoy vinculado con otro, ha hecho una denuncia. Me parece que eso es en realidad lo que ha pasado, ¿no? Claro, yo sé que mucha gente va a decir, ahí están los caviares defendiendo a su juez caviar, pero yo coincido por el lado que la falta, el audio es fatal, y que justamente es el típico caso que corresponde que el Consejo Nacional de la Magistratura inmediatamente se aboque y comience una investigación a ver de qué se trató el caso efectivamente, cómo fue, si era contencioso o no, si la familia, para eso fue. Entonces el Consejo podría terminar que vale una destitución o lo pasa para una sanción menor, pero eso no ha existido. Pero sí es cierto también que yo no sé si habían los elementos ya para decir, para que el procurador anticorrupción pida que se investigue a San Martín por la comisión de un delito, ¿no? Yo creo que en todo caso es bien discutible el asunto. Sí. No sé, a ver, habrá Amado Benco, por supuesto, tenido sus razones. No, pero seguro, pero yo creo que está bien que el procurador esté atento y, por supuesto, a quien tenga que denunciar, que denuncie. Pero me parece que no hay que caer en el juego al que algunos quieren llevar de que todos están contaminados, justamente para evitar que se puedan hacer cosas importantes en la lucha contra la corrupción. Y eso me parece que es central si es que uno ve este caso específico y algunos otros por ahí, como lo que está pasando con José Domingo Pérez. Un titular, desde mi punto de vista perverso, además, el otro día decía, investigan a José Domingo Pérez por cobro irregular. Entonces uno dice, ¿qué cosa le cobró a un testigo? ¿Qué ha pasado? Y resulta que le han abierto una investigación porque los fiscales anticorrupción, por, digamos, el desempeño que tiene, les dan un bono y que él habría cobrado, y dicen que eso no le correspondía. ¿Por qué? Porque quieren contaminar a José Domingo Pérez y quieren vincularlo con otros fiscales que realmente participan de estas redes delincuenciales. Es como lo que pretenden hacer con Rosario Sánchez, que es la fiscal valiente del Callao, que denunció todas estas cosas que hacían los cuello blanco del puerto y que involucran a todos estos jueces fiscales, y por ella es que finalmente se ha develado toda esta historia tan dramática y tan corrupta. Ahora la quieren empapelar para tratar de amedrentar y que siga haciendo su trabajo. Hay una contraofensiva, Ernesto, muy fuerte contra ese sector limpio del sistema de justicia, que es lo que quiere es hacer las cosas. Entonces no hay que caer en el juego. Es verdad, hay cosas que indignan a todos, a mí también. Lo de San Martín me parece malísimo, pero hay que saber diferenciar, porque si no, esto puede terminar jugando a favor de los corruptos. Además, mira, en estos contextos, en otros países, es muy importante, por supuesto, las medidas de reforma que se adoptan, pero tan importante o más es proteger, apoyar, potenciar a los sectores del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, de todos los órganos o entidades del sistema de justicia que funcionan, de los procuradores. De eso se trata también. O sea, sería ilógico que por un lado estés planteando una serie de reformas
y paralelamente te están descabezando a todos los jueces y a todos los fiscales que están actuando bien, como el caso de Domingo José Pérez. ¿Qué es lo que ¿no? ha dicho Rafael Vela? Veo unas declaraciones suyas, va a venir un ratito y se Sí. vamos a preguntar. Dice, claro, estas cosas distraen, que esa es la otra manera de evitar que se profundicen las investigaciones, porque tienes que estar tan atento a tus propias denuncias que dejas un poco de lado el trabajo por el cual finalmente la sociedad te está exigiendo resultados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí hay redes delincuenciales que han estado manejando el sistema de justicia, que lo que quieren es defenderse, y han encontrado voceros en distintos sectores, en la política, en los medios de comunicación, que lo que quieren es contaminar a todos, poniéndoles en la misma categoría, para que finalmente todos digan con qué autoridad moral fiscalizan los unos a los otros y todos son exactamente iguales. Y eso es un asunto que no hay que permitir, porque hay jueces y hay fiscales valientes, honestos, que quieren dar esa pelea, que no han tenido antes espacio, hoy tienen algún protagonismo y hay que permitirse. Por eso yo lo que sostengo es que la lucha contra la corrupción no es un patrimonio solo del Ministerio Público, es de la sociedad que tiene que protegerla. Y hoy eso significa concretamente apoyar a estos buenos jueces y fiscales que están haciendo bien su trabajo. Totalmente de acuerdo. Bueno, son las 7:29 de la mañana. Carlito, ¿qué tengo que hacer? Vamos a una pausa, regresamos en un instante, hacemos nuestro recorrido por la red y comenzamos con las entrevistas que tengo previstas para esta mañana. Ya volvemos.